El Ideal Customer Profile es como tratar de hacer una analogía, es como un Pokémon, digamos que tiene evoluciones, evoluciona. Antes de llegar a la última evolución, pues uno arranca con una protopersona, que se denomina, que es un artefacto de diseño, y es, cojamos el ejemplo nuevamente, la aplicación de mascotas. Ignacio pensará, bueno, esta aplicación de mascotas, ¿para quién puede funcionar mejor? ¿Quién sería ese protousuario, esa protopersona que se crea a partir de tus propias suposiciones o hipótesis de potenciales usuarios? Ahí tiene que haber investigación para uno empezar a refinar esa protopersona para que evolucione a lo que se denomina una persona o un sujeto de diseño dentro de lo que vendría siendo la investigación de experiencia de usuario. De ahí podemos empezar a encontrar tipologías de usuario. Y uno dice, aquí resulta que personas que tienen una fundación pueden usar la aplicación que quiero hacer. Resulta que personas o jóvenes voluntarios que quieren unirse a causas sociales y quieren rescatar animales de calle también podrían usar la aplicación. Resulta que alguien que quiera adoptar también podría usar la aplicación. Entonces empiezan a nacer segmentos o tipologías de personas. Y a partir de allí tienes que seguir investigando, mantienes permanentemente investigando, porque entraríamos a profundizar un poco más en, bueno, cuáles son los jobs to be done o las tareas que cada una de esas tipologías busca resolver, porque no todos van a tener la misma aproximación al mismo producto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro del Juego Podcast. En esta ocasión vamos a estar con Manu Osorio, un invitado que a mí realmente que me gusta mucho todo lo que está haciendo, pero antes de presentarse, bueno, soy Ignacio Quesada, quien les presenta, y en esta ocasión vamos a estar con Manu. Así que, Manu, ¿qué es mejor que tú para que te presentes, contarnos un poco de tu historia y así te podamos ir conociendo? Perfecto, Ignacio, de antemano, gracias por invitarme a este espacio de divulgación de conocimiento que siempre nutre al ecosistema. Mi nombre, justamente, Manuel Osorio, normalmente me dicen Manu, en redes, Manu Osorio. Soy de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, una pequeña ciudad en Colombia, y voy a tratar de sintetizarte un poco mi trayectoria. Académicamente estudié diseño industrial, de ahí pasé a la comunicación social, posteriormente hice una maestría en innovación y finalicé con una especialización en management. Eso un poco en educación formal. Ya a lo largo de la trayectoria y por el cargo o el papel que desempeño, pues empecé a nutrirme de otros conocimientos ya adicionales, cursos, diplomados, certificaciones, entre otros. Pero no empecé, de hecho, en esta industria de la tecnología. Yo tuve mis inicios en el mundo del diseño de producto físico como tal, como diseñador de espacios de interior. Empecé siendo diseñador de producto, pero diseñador de producto físico, producto mobiliario. Diseñaba juegos de sala, camas, espacios de interior, todo desde cero con 3D Max, AutoCAD, SolidWorks, Rhinoceros, programas de modelado 3D. Entonces, digamos que ahí fueron como mis principios en diseño de producto. De ahí, como que sentía que no estaba totalmente satisfecho, como que no era realmente lo que yo sentía que quería hacer por el resto de mi vida. Renuncié a trabajar y me dediqué a emprender por un tiempo, casi 6 años estuve emprendiendo, que me llevo a la fecha, he quemado unos 5 proyectos de diferentes índoles, pero eso justamente me permitió darme cuenta de la importancia que hay que aprender para emprender, que emprender no es como tan sencillo como pareciera ser, no, hay sin herramientas, y eso me llevó a acercarme al mundo de la innovación y el emprendimiento, haciendo cursos como emprendedor sobre qué es una startup, entre otros. Adicionalmente, empecé a explorar otros aspectos de mi vida, tuve una etapa de actor, soy actor de improvisación teatral, hasta que ya, digamos que más o menos un momento dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Hacia dónde va mi carrera, mi rumbo profesional? He tocado muchas cosas, he abierto muchas puertas y empecé a buscar y encontré el denominado UX, como que, ve, ¿qué es esto de research? ¿Qué UX? ¿Qué UI? ¿Qué product? Y indagando, pues me di cuenta que al parecer yo tenía conocimientos transferibles, como que ve, mi etapa de emprendedor aplicaba, mi etapa como investigador académico aplicaba. Y fue así donde poco a poco fui moldeando mi perfil profesional
mi hoja de vida y empecé a buscar trabajo en UX. No tenía ni idea, nunca había trabajado en UX y obtuve mi primera experiencia en una agencia de Medellín, me da la oportunidad e ingreso ahí como UX Researcher y me fui dando cuenta como que ve esto que se llama UX Research era lo que yo hacía de pronto cuando emprendía, que tenía que hablar con usuarios y así me fui yendo hasta Oye, ahora, mejor dicho. oye, Manu, ¿y qué es el UX? Como para los que nunca hayan escuchado eso, esa palabra. Es una buena pregunta porque para mí UX se sale un poco del concepto tal vez de trasladarlo a las pantallas. Posiblemente uno escucha UX y pensará inmediatamente, "Ah, eso tiene que ver con tecnología". Pero viendo el diseño como un todo, UX literalmente es la experiencia que una persona tiene con con cualquier producto o servicio. Experiencia de usuario. UX es la experiencia que una persona puede tener con un producto o un servicio. Y particularmente, digamos que ahí de ese entendimiento, pues hay roles muy abocados de pronto a lo tecnológico. Y uno podría pensar el UX Researcher, el UX Designer, el UI Designer, que tal vez son ya diseñadores que diseñan experiencias en entornos digitales. Y puede ser una web o puede ser una aplicación móvil. Ya, entonces, UX, experiencia de usuario, ya sea móvil o incluso en una tienda, con lo que tú hacías al principio, al físico, también podríamos aplicarle UX. Es exacto, así es. Todo tiene UX, mejor dicho. Oye, y dentro de estos emprendimientos, bueno, porque tuviste 6 emprendimientos, de esos 6 emprendimientos fuiste llegando a esto del UX, y ahora ¿en qué estás? Ok, ya en ese momento estoy dedicado a interfaz de producto, que es precisamente una comunidad donde todo este tiempo en el que me desempeñé como director de producto en diferentes organizaciones, lo he condensado para llevarlo en conocimiento. Entonces, interfaz de producto es una comunidad donde formo a personas que están buscando transicionar de psicología, de derecho, de enfermería, de lo que sea, y buscan trabajo en UX o personas que ya trabajan en UX, pero que han llegado a un momento de estancamiento en su carrera. Digamos que hay momentos donde uno dice, ¿qué está pasando? Porque por más que intento crecer, no se me están dando las cosas. Entonces cubro diferentes espectros, perdón, de audiencias, denominamos el Ideal Customer Profile. Entonces tengo personas que quieren trabajar en UX, las ayudo. O personas que quieren crecer a cargos de dirección o de liderazgo y también las puedo acompañar con conocimiento. Oye, entonces, eh, aquí cuando alguien quiere transicionar, que igual me parece interesante esa parte, antes de ir ya un poco más al objetivo del podcast, em, si yo quisiera transicionar a UX, porque ya entiendo que es experiencia de usuario, pero ¿cómo se realiza eso ya en la práctica? O sea, ¿cómo, qué es lo que hace alguien que está haciendo una mejor experiencia de usuario? Me, me imagino que ve temas de diseño, de hábitos que que se van formando dentro del mismo producto. ¿Cómo, qué es lo que hace alguien de Claro, perfecto. UX? Listo. Resulta que te voy a poner el caso puntual de una de las personas que acompañé, que se llama Edward. Edward llega a mí, este es un caso real, y él venía de la administración de empresas. Se había desempeñado como administrador de empresas en algunas compañías tradicionales, nada que ver con tecnología, pero pues llega un momento donde se cuestiona y dice, yo ya quiero hacer una transición, cambiar mi carrera, por acá no me está funcionando, salarialmente llegué a un punto muerto donde no gano más, así trabaje más, y se dio cuenta que en UX tenía oportunidades. Entonces, ahí se inicia un proceso de reconocimiento y autoevaluación de, bueno, ¿qué tiene Edward en su background que sean conocimientos transferibles que podamos reciclar, como quien dice, para el momento en el que él decida saltar a trabajar en tecnología, específicamente en el rubro de UX, por así decirlo? Es como cuando uno homologa materias en la universidad, cuando se pasa de una universidad a otras. ¿Qué materias puedes homologar? Además de eso, pues habría que evaluar de más o menos, hay 38 posibilidades de perfiles que una persona puede desempeñar, más o menos, 38 roles diferentes. Pues veamos, ahí evaluamos con Edward, bueno, Edward, ¿cuál de estos 38 roles sientes que encaja con vos? Con quién eres, de lo que te gusta, de lo que sabes hacer. Y así vamos creando todo un plan de carrera y un proceso estratégico de transición donde Edward, en un proceso que duró más o menos 8 meses,
logró su primera oportunidad y ya actualmente pues lleva más o menos 3 años y medio en una startup colombiana como Product Marketing, viniendo de administración de empresas, nada que ver con tecnología, no sabía nada, pero pues hizo una transición con estrategia y con método para que eso se lograra. Oye, ¿y cómo? Porque ya estamos hablando de UX que está todo relacionado a la parte más de producto dentro de la empresa. Y, pero ahora en este podcast habíamos dicho antes, oye, hablemos de go to market, growth y temas de ese estilo. ¿Cómo de producto pasamos a go to market, por ejemplo? ¿O cómo de UX pasamos a go to market? ¿Cómo hiciste esa adquisición de conocimientos para llegar también de UX a go to market? Pues, tratemos, no sé, ejemplificarlo. Digamos que tú, Ignacio, tienes una idea en tu cabeza que lleva mucho tiempo, que no te deja dormir, y esa idea va con desarrollar una aplicación. Y imaginemos que tiene que ver con animales en situación de calle, perros y gatos que están en situación de calle, y tú dices, eso es un dolor, es una problemática que impacta socialmente a una población o a un contexto, y tú dices, quiero hacer algo. Tienes esa idea que te pica. Empezar a materializar esa idea involucra justamente muchos aspectos o dimensiones del desarrollo de producto digital. Cómo convierto esa idea en algo tangible, cómo valido experimentos, cómo valido hipótesis. Digamos que todo eso es lo que uno denominaría, perdón, el diseño y desarrollo de producto digital. Pero dentro de todo eso, pues habrá un momento en el que Ignacio necesita lanzar eso al mercado. Es decir, imaginemos hipotéticamente que ya la diseñaste, ya está el producto en la aplicación móvil. Decidiste que era una aplicación móvil o una página web, cualquiera de los dos tipos de productos. Pero bueno, ¿cómo lo vas a llevar al mercado? Eso es go to market, es decir, ¿quién lo va a descargar? ¿Cómo lo va a descargar? ¿Cuánto va a costar? ¿En qué canales están las personas ideales? ¿Cómo les vas a cobrar? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Por qué la aplicación de Ignacio es diferente a tal vez a las otras 1000 aplicaciones que ya existen en ese ámbito? Entonces, Go to Market es el compendio de diferentes aristas que no solamente inician cuando ya el producto está desarrollado, que eso puede ser un mal concepto, pensar que, como ya está el producto, ahorita sí hagamos go to market. No, go to market inicia desde la idea que tiene Ignacio, porque seguramente Ignacio no puede pensar, mi idea es única en el mundo, se me acaba de ocurrir, nadie más la ha hecho, y empieza como con una venda en los ojos a desarrollarla, porque él cree que es lo único. De hecho, eso es un error, o sea, partir y empezar a desarrollar, te saltáis todo el proceso de discovery, de esto resuelve un problema, hablar con usuarios, ver si tú hace poco mencionaste el Ideal Customer Profile, que es el ICP, es como, oye, ¿quiénes son mis clientes? O quiénes serían mis clientes de esta posible idea, voy y hablo un poco con ellos. Entonces, a eso te refieres tú, o sea, si tiene que pasar todo un proceso en el cual el go-to-market comienza desde ahí, o sea, desde me surge una idea y al tiro comienza el go-to-market. Si quieres, ¿Eso es lo que tú estás diciendo? sí, si quieres, te lo voy a condensar un poco en las partes que comprende un go-to-market. Una de esas partes es la segmentación, que es lo que me acabas de mencionar. Bueno, la segmentación es quién es mi cliente, quién sería mi cliente, que el cliente puede ser quién va a pagar por la aplicación, pero quién sería mi usuario, que de pronto la va a usar, pero que no me pagó por ella. Ese puede ser segmentación. Luego está la propuesta de valor. Bueno, pero ¿cuál es el problema puntual que esto resuelve a esa población específica y cómo se la voy a comunicar? Luego, la tercera parte del go-to-market pueden ser los canales de adquisición. Mi potencial usuario o mi potencial cliente, ¿dónde está? ¿En qué lugares debería yo publicar o anunciar mi aplicación o hacerle difusión para llegar a la persona correcta? Cuarto aspecto, el pricing y lo que llaman el packaging, y es, bueno, cuánto voy a cobrar, de qué manera, qué incentivos obtiene la persona, como cuál es el win to win, qué gana Ignacio como creador del producto y qué gana Manuel como el usuario, el beneficiario de ese producto digital. El quinto, todas las estrategias de lanzamiento, es decir, dónde lo voy a lanzar, de qué manera lo voy a lanzar, cómo lo voy a medir, cómo lo voy a mejorar. Y por último, todas las palancas que potencialmente uno tiene a su disposición para empezar a crear ese go-to-market. Digamos que esos son como las 6 partes de toda una estrategia de go-to-market. Y ahí me surge una duda inmediatamente, porque si uno está
por ejemplo, si alguien que haya estudiado administración, marketing, va a decir, esta es la típica de marketing, las 4P de placement, pricing, y son cosas que tú mencionaste acá. ¿Cómo diferenciamos go-to-market de marketing? Ok, justamente, go to market es como el paraguas, por así decir. Y dentro de ese paraguas hay muchos elementos. Un elemento de ellos es el marketing, pero el marketing es una pieza dentro de todo ese engranaje. Con marketing podemos cubrir aspectos de como el embudo. Si hablamos de un embudo, porque claramente marketing es un mundo que si le damos doble clic, pues aquí nos quedamos hablando solo de marketing. Pero si hablamos de marketing vinculado a diseño de producto, es lo que vendría siendo como el embudo pirata, las métricas o el embudo R. Awareness, Activation, Acquisition, Activation, Retention, Revenue o Referral, que eso sí vendría siendo homólogo del marketing. Entonces, pero es ahí donde suceden convergencias, porque el diseño de producto digital tiene convergencias con otras industrias o con otros conocimientos. Entonces, es esa práctica del marketing que uno desde producto, como quien dice, se conecta. Y ahí, por ejemplo, Ignacio, un product designer, como podría ser que yo tenga el sombrero de product designer, debe converger o conversar el mismo idioma con Ignacio, si es la persona de marketing. Debemos entendernos en el mismo lenguaje. No quiere decir que el product designer tenga que convertirse en una persona de marketing. Va a depender, puede que sí, puede que no. Pero si conoce ese lenguaje y tú y yo podemos tener una conversación en el mismo idioma, va a ser mucho más propicio para el lanzamiento, para el go-to-market de ese producto digital. Entonces, eso sería como es una parte de ese engranaje. Y esa misma parte, como, porque si uno, por ejemplo, si tú estás en el mundillo de startup, seguramente estás ocupando LinkedIn y cuando estás ahí va a haber ciertos conceptos. Por ejemplo, ves go-to-market, pero también quizás pudiste ver growth. Entonces, qué es bueno, ya nos explicaste qué es el go-to-market, vimos la diferencia con marketing, pero en algún punto se acaba el go-to-market y comienza lo que se llama growth. Entonces, ¿cómo, cómo diferenciamos eso o cómo alguien que está creando su startup lo puede diferenciar? Claro, justamente dentro de growth, como tú bien dices, uno puede escuchar growth hacking. Ahí por ahí uno escucha growth hacking. Luego, product-led growth. Está la palabra growth. Luego puede escuchar growth por sí solo. Ahí toca empezar a tener esa capacidad de discernimiento y entender, bueno, de qué growth me están hablando y en qué momento específico del momento de vida de la compañía. Porque si hablamos de growth hacking en algún aspecto son esas tácticas que me dan ese push. ¿Qué hago para disparar rápidamente algo que experimento, implemento y es táctico? Pero si ya hablamos tal vez un poco de product-led growth, hablamos es de un framework que permite que el producto en sí mismo genere mecanismos de crecimiento. Es decir, el mismo producto atrae más usuarios y se vuelve un efecto bola de nieve. Pero si hablamos de growth, solamente vamos a hacer growth, ahí ya entramos en sistemas de experimentación, analítica de producto, crear loops de retención, arquitectura de métricas. Es también, podría denominarse una rama de conocimiento dentro del mundo de diseño de producto. Entonces es como saber de qué me estás hablando, pero siempre es mejor preguntar o con quién es el interlocutor con el que me estoy entendiendo para ver si es lo mismo que estamos diciendo. Sí, no, porque si no te puedes confundir, porque hay un montón y además que si tú estás en tu startup o empresa y empiezas a escuchar y decir como, no, el growth es lo mejor para esto, el go-to-market, como que si no conoces bien los términos te puedes confundir y estar después, no sé, comprando un curso que es para algo nada que ver a tu etapa en la empresa en la que estás o a tu puesto específico y irte por las ramas, pues irte a algo totalmente distinto de lo que tú estabas buscando incluso. Es correcto, porque justamente siguiendo lo que mencionas, puede que uno diga, es que growth, sé que están hablando de growth, hay que hacer cursos de growth, como que grow es la tendencia, hagamos grow en el producto, necesitamos grow. Entonces muchas startups pueden decir, contratemos a alguien de growth, porque parece ser que eso nos va a ayudar mucho a crecer, pero si el producto aún no está en un proceso de tal vez
normalización o estabilización, o no has validado los canales, no has validado tu oferta, no has validado, no puedes hablar de growth, porque vale la pena escalar algo cuando ya has validado que tal vez es el canal correcto, porque sería no contraproducente, mejor dicho, hacerle growth a un canal de adquisición que ni siquiera sabes si es el correcto, entonces vas a quemar mucho dinero. Entonces, hacer growth sin saber cuándo es el momento correcto, pues puede llevar a la empresa a quemar unos cuantos millones o considerables pesos en algo. Oye, entonces aquí me surge inmediatamente otra duda, porque estamos go to market. Estoy realizando mi estrategia go to market, ya hice las entrevistas, lancé un producto, estoy adquiriendo los primeros usuarios, pero ¿en qué momento o cómo tú te fijas que ya se acabó el go to market y comienza el growth? ¿Cuándo ya digo mi producto está validado? Eso o va a depender de la industria o hay alguna forma en que uno puede decir de forma más o menos estándar, se validó. Ok, digamos que esa validación podríamos denominarla en el ámbito de las startups, que es lo que uno a veces denomina, o que se denomina, mejor dicho, el product market fit. Es decir, tengo product market fit. Entonces, retomemos el ejemplo tuyo de la aplicación de mascotas. Digamos que tenemos la aplicación de mascotas y cómo nos damos cuenta tal vez de que tu producto tuvo encaje, que eso vendría siendo el encaje, el product market fit, es la gente lo está descargando, hay un crecimiento que se está dando como orgánicamente, Ignacio no está haciendo mucho ruido mediático y eso está creciendo porque el amigo del amigo se lo dijo, se lo compartió, hay ventas constantes, le está yendo bien, ahí puedes decir como que, parece ser que encontré Product Market Fit. Pero el tema es que realmente nunca se llega a Product Market Fit. No es una meta. El Product Market Fit, junto con el Go to Market, es un camino constante de experimentación, porque las tecnologías que van saliendo te van empujando a que tengas que avanzar y seguir creciendo con tu producto. Entonces, pensar que go to market es como que hagamos go to market y cuando como que fuera un ciclo de en un product roadmap de inicio y cierre y ya hicimos go to market, no, sería errado. Las organizaciones deben estar constantemente validando su oferta, subiendo precios, creando otros incentivos, lanzando nuevas funcionalidades. Hay que seguir buscando ese product market fit para ser relevantes. A no ser que quieras morir pronto, pues entonces no hagas nada y quédate quieto. Oye, Manu, y volviendo un poco de nuevo al go to market, porque eh, tú estás en UX, comenzaste en UX y estamos hablando, y el go to market cierra como ese ciclo de producto, porque como tú decías, está el discovery, el delivery, pero en algún momento tienes que lanzar y ahí entra todo lo del go to market. Tú también trabajaste en eso, o sea, tú has hecho el ciclo completo, lo has hecho con algún producto desde el principio a fin. Sí, sí lo he hecho en un producto específicamente. Al inicio de mi carrera intervine en diferentes estadios, como en Discovery, por ejemplo. Cuando empecé haciendo research, tuve mucho involucrado en la parte de Discovery. Luego empecé a moverme a otros roles de diseñador de negocios y estuve mucho más en la parte de pricing o estrategias de monetización. Luego en la parte de gestión, cuando ya llegué a una a un rol de manager, ya estuve desde el backlog, desde las funcionalidades, de la propuesta de valor. Pero ahora, digamos que he podido cubrir por la totalidad del go-to-market es con interfaz de producto. Porque al ser un producto que ha nacido justamente como desde mis manos, pues he tenido que transitar todo y constantemente lo estoy calibrando y aceitando para encontrar justamente las palancas que debo estar modificando. Entonces, ahí en esa experiencia sí pude cubrir como el punta a punta que llaman el end-to-end. Oye, y en ese sentido, porque tú ya me mencionaste las 6 etapas de un go to market. ¿Podríamos profundizar en un poco en esos porque supongo que si yo te quisiera preguntar cuáles son los componentes o los factores que hay que tomar en cuenta en un go to market, me va a decir esas 6 etapas o no, pero si, podríamos profundizar un poco para ir como viendo ya qué tengo que ver o qué componentes podemos encontrarnos dentro de esa etapa. Bueno, digamos que esa pregunta va a tener sus casuísticas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que tú seas, Ignacio, nuevamente el CEO de esta startup que quiere lanzar un producto asociado a el rescate de animales en situación de calle.
Ahí lo que hay que empezar es a entender, bueno, en qué momento está la compañía. A mí me gusta, ojo, ese es mi abordaje, ese es el playbook que yo uso, entonces yo hablaría con Ignacio y te preguntaría, Ignacio, ¿hace cuánto empezaste? ¿De qué tipo es tu compañía? ¿Es una bootstrapping o la quieres convertir en una seed founding? ¿Quieres levantar financiamiento con esto? ¿Eres el único founder o tienes a un co-founder? ¿En qué momento está el producto en tal punto? Es decir, ¿ya lanzaste un primer release o no has lanzado release? Digamos que yo hago todo un diagnóstico que es importante entender, hacerlo para entender en dónde está la compañía. Porque seguramente entendiendo en qué momento está la compañía, uno va a poder saber de esos 6 aspectos que te hablé del go-to-market, cuál tal vez le favorece más, es más propicio para potenciar las necesidades de la compañía, de esa startup potencial que tú tienes hipotéticamente pues, en el ejemplo. Y ahí ya empezamos a ahondar y a profundizar en qué se necesita y qué capacidades instaladas tiene la compañía, que es otro elemento importante y es in-house, qué tiene la empresa ya disponible en talento y en recursos para precisamente movilizar esas palancas, porque muchas veces pasa en procesos de consultoría que la compañía puede que quiera hacer X elemento en go to market o en movilizar cierta palanca, pero pues no está la persona, el doliente correcto, no tienen el tiempo, el roadmap está mirando para un lado y esto involucra mirar para otro lado. Entonces, digamos que también yo me meto a intervenir un poco operaciones, estrategia, digamos que eso es como todo lo que hay que tener en cuenta a nivel de producto, mejor dicho. O sea, desde producto igual tú te terminas, al final tienes que trabajar con toda la empresa en distintos ángulos, con el CEO, con operaciones, marketing, ventas. Yo creo que a todos lados como que se expande tu trabajo en go-to-market y para Correcto. poder definir bien estas 6 palancas. Es correcto, tiene mucha capilaridad y profundidad en la organización porque tiene repercusiones. Es decir, si queremos, por ejemplo, nos damos cuenta de que estamos mal o hay una falencia en pricing, que tú me dices, Manuel, no sé si estoy cobrando lo correcto, no sé, mi aplicación de mascotas funciona a través de una suscripción mensual, pero la gente no se está suscribiendo, tengo una alta tasa de churn, la gente cancela la suscripción después del primer mes, no hay retención. Ahí hay que empezar a analizar qué estará pasando con pricing. Entonces, seguramente nos reunimos con el CFO de la compañía, entender un poco los números, cómo estamos de la salud financiera. Entonces, eso puede permear luego en marketing, en cómo está marketing haciendo tal vez la adquisición, luego en customer success o cómo está haciendo la retención o la atención al cliente. Entonces, mira que al final son muchos hilos que están interconectados en una compañía. Por tanto, pensar que go-to-market es quedarme en solo un aspecto sería ignorar la realidad de cómo opera un producto en sí mismo. Todos los engranajes y tornillos, es como un motor, tornillos, tuercas, aceite, válvulas, bujías, todo hay que moverlo y entenderlo. O sea, y esto supongo que una de las habilidades entonces más importantes desde go-to-market también es algo, una habilidad blanda que es como comunicarse bien. O sea, si tienes que comunicar a toda la empresa o a hartas, varias áreas dentro de la empresa, uno podría pensar ya go-to-market hay un montón de palancas, cosas bastante técnicas, pero quizás la comunicación y habilidades blandas también son fundamentales en esto, o me equivoco. Sí, totalmente. Por ejemplo, asociado a la comunicación es poder tener la capacidad de manejar muchos idiomas. Es literalmente como que manejar mandarín, portugués, italiano, inglés, español, pero a nivel corporativo sería como que si me voy a sentar con el CFO, por lo menos entender lo mínimo que necesito para que él y yo tengamos una conversación, hablar de los units economics, del runway, de cuánto dinero estamos quemando. No necesito convertirme en un CFO, pero yo saber formular las preguntas correctas a esa persona. Luego, si voy a hablar con el CTO, por lo menos entender un poco de arquitectura de software, de cómo está construido el producto, de sus capacidades, de hasta dónde puedo estirarlo o generarle estrés a ese producto cuando estoy en una etapa de adquisición de usuarios y que no se me vaya a caer porque hice marketing, por ejemplo. Imaginemos que marketing hizo una difusión que se volvió viral, viral, y eso llevó que mucha gente descargara la aplicación y los servidores no estaban capacitados de soportar tanto tráfico y se cae el producto. Entonces, ay,
porque no tuve conciencia del impacto de que podía tener una acción de marketing con arquitectura, con ingeniería. Entonces, por eso yo necesito mínimamente tener diferentes idiomas para switchearme según con quién vaya a hablar. Oye, tengo 2 preguntas. Primero, el ¿quién, dependiendo, porque estamos como hablando de corporativos, pero si nos vamos a una empresa que tiene, no sé, 5 personas, tal, los founders, o incluso pueden ser 3 founders, y sus primeras contrataciones. ¿Quién, quién es el encargado de llevar la bandera del go-to-market? En ese contexto, pues digamos, si como muchas startups nacen ahora, que los primeros, el primer equipo son los fundadores y inmediatamente uno se coloca como el sombrero de, bueno, si Ignacio y Manuel y Edward crean una startup, pues cada uno dice, bueno, tú que eres bueno. Manuel dirá, yo soy CPO. Entonces yo me pongo CPO. Ignacio dirá, no, no, yo soy el CEO. Perfecto. Y Edward, que es Product Marketing, dirá, yo me pongo el título de CMO. Hay como que inmediatamente alguno se hace doliente. Por ejemplo, a Manuel ya le cayó el go-to-market, de alguna manera. Ahí es donde claramente esos founders, con las herramientas que tengan, algunos con las uñas, pues ya están haciendo go-to-market. Igual Ignacio, desde su papel de CEO, está haciendo o no go-to-market. Edward, desde CMO, estaría haciendo go-to-market. Puede que lo haga bien o lo haga mal, lo estamos haciendo. Pero si la compañía tiene la capacidad de contratar a una persona dedicada a ese rol, debería ser tal vez un product manager. Ojo que tenga la especialidad de go-to-market, porque dentro del espectro de product manager hay subespecializaciones, o algún product designer que podría denominarse el famoso full stack product designer o el unicornio product designer, que tiene que ser un product designer que pues tenga la capacidad de cubrir el punta a punta, porque posiblemente nuestra compañía, Ignacio, es bootstrapping, no tenemos mucho capital, entonces no hay mucho para contratar, entonces contratemos a un solo personaje que pueda hacer varias cosas al tiempo. Entonces ahí tocaría empezar a analizar, mejor dicho, como founders, cuánto presupuesto tengo y para qué me alcanza, mejor dicho, para ver quién hace eso, ese go-to-market. O si no, contrato a un go-to-market dedicado, que seguramente es un poco más costoso, pero como quien dice, le puedo delegar esa tarea. Y ahí me estoy colocando en todos los casos. El que no, ni siquiera tiene, estoy recién comenzando, no tengo plata, no tengo dinero para contratar a nadie. Podría quizás tomarme un curso por ahí. ¿Tú recomendarías que uno se vaya más como, por ejemplo, a producto en ese sentido? Como que aprenda el ciclo completo del producto y en eso voy a captar de go-to-market o quizás hacia más marketing. Te pregunto, como considerando que tengo pocos recursos, no tanto tiempo, porque estoy haciendo de todo. Entonces, si yo quisiera aprender de go-to-market, ¿hacia dónde lo enfocarías como con los recursos muy, muy, muy justos? Pues puede que justamente quienes estén escuchándonos estén diciendo, venga, yo ya hago go-to-market, porque al fin y al cabo muchos founders o CEOs ya están haciendo go-to-market, porque él dirá, pero es que yo tuve que investigar quién era mi cliente, yo tuve que ver cuál era el problema correcto a resolver, yo tuve que colocarle cuánto iba a cobrar, yo tuve que mirar en dónde lo iba a comunicar, entonces, y esas son las aristas o los elementos de un go-to-market. Entonces, pero cuando hablamos de go-to-market, ya lo estás haciendo. Podríamos partir de esa premisa y es, de alguna manera, muchas personas ya están haciendo go-to-market. Que no hayan sido conscientes, sí. Que lo están haciendo bien o mal, no sabemos. Hay método, puede que no, puede que sí. Ya lo que habría que hacer es, ¿cómo puedo formalizar la práctica en el go-to-market? Ya tener un playbook, tener estrategias, saber cómo medirlo, saber cómo crecerlo, pero eso ya ahí sí entra como vendría siendo la parte teórica, académica, para formalizar la práctica, pero sin duda muchas startups y sus founders ya hacen go-to-market. Que eso estaba pensando, o sea, en sí, cuando tú ya estás lanzando un producto, sí, pues no sabes nada, y ya estás haciendo go-to-market, pero en algún punto quizás yo quiera formalizar esto, y ahí es cuando uno empieza a decir ya cuáles son los frameworks que se utilizan, los playbooks, como tú dices, y empezar a implementar una estrategia ya más como pensada en tu empresa en lo que es go-to-market. Y ahí me imagino que es como una combinación de distintas áreas, o sea, no es ni siquiera producto o marketing, es como un poco de acá, un poco de allá, que caen sobre el paraguas de lo que es go-to-market. Es correcto y por eso al final de cuentas es ahí donde uno
o la compañía, conforme va creciendo y se va organizando su esquema, pues ya empiezan a nacer las áreas y empiezan a delegarse, bueno, marketing, usted coja esta pieza, producto coja esta pieza, diseño coja esta pieza, y nace una empresa, pero al inicio todo está en la misma bolsa, mejor dicho. Oye, ¿y según tu experiencia, cuál es el error que más cometen al realizar go-to-market, ya sea de forma estratégica o no pensada? ¿Dónde está ese error que tú dices como, oye, esto es de lo más recurrente, que normalmente cuando una empresa, no sé, quizás no está traccionando bien, no está logrando validar el producto, es porque, no sé, en el 80% de los casos es este error? Ok, pues de los 6 aspectos, para recapitular: segmentación, propuesta de valor, canales de adquisición, pricing, estrategias de lanzamiento y palancas. En cada uno de ellos hay falencias, digamos. Por eso es importante entender, bueno, esta compañía tal vez en dónde está localizando su cuello de botella, su bottleneck, dónde lo tiene. Entonces, en los 6 aspectos van a haber cuellos de botella, pero el que más común suelo encontrarme es con las personas, perdón, las organizaciones, en cabeza de sus founders o sus equipos de producto, muchas veces no han dado con el ideal customer profile, con el ICP correcto, o quieren abarcar muchos segmentos de mercados al inicio, que puede ser contraproducente. Es mejor salir tal vez con uno solo, validarlo, entenderlo y luego empezar a escalar a otros. No, queremos atender a 3 públicos al tiempo. Entonces, el ICP es el primero de ellos. De ahí, otro dolor puede ser los canales de adquisición incorrectos. No, debemos estar en TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, Substack, pauta de paga, te- porque sí, porque es que hay que estar en toda parte para que más nos conozcan. Puede que sí, puede que no. Muchas veces es contraproducente tratar de tener 6 canales de adquisición cuando no tienes la capacidad operativa para mantener y gestionar 6 canales de adquisición. Entonces, si tu equipo es limitado, elige tus batallas. ¿Cuál sería el primer canal mínimo viable que yo hoy debería operar y que me va a traer la mayor cantidad de usuarios posibles? Entonces, es muchas veces el querer abarcar mucho, y ahí sería como frase de mamá: el que mucho abarca poco aprieta, y es querer cubrirlo todo al inicio. Ahí la típica es cuando uno está creando un producto y es como, sí, a mí me gustaría nicharme, pero es que mi producto de todas formas ayuda a todos. Entonces, Es el, correcto. y ahí surge el concepto de ICP, que lo habíamos mencionado antes, lo acabas de mencionar de nuevo, y, y me pregunto, o sea, es uno de los conceptos más importantes y va al principio, y ahí se equivocan tanto los que están comenzando como empresas que ya llevan bastante tiempo. ¿Cómo, cómo tú defines un ICP y cómo lo validas? Ok. Lo primero es el ideal customer profile. Es como tratar de hacer una analogía, es como un Pokémon, digamos que tiene evoluciones, evoluciona. Antes de llegar a la última evolución, pues uno arranca con una protopersona que se denomina, que es un artefacto de diseño, y es, cojamos el ejemplo nuevamente, la aplicación de mascotas. Ignacio pensará, bueno, esta aplicación de mascotas, ¿para quién puede funcionar mejor? ¿Quién sería ese protousuario, esa protopersona que se crea a partir de tus propias suposiciones o hipótesis de potenciales usuarios? ¿Será para fundaciones? ¿Será para alguien que quiera adoptar? ¿Será para...? Y ahí tú empezarás a abrir un poco el espectro y haces procesos de innovación o divergencia, de abrir mucho, pensar fuera de la caja y demás. Entonces es una protopersona. Luego, esa protopersona, Ignacio tiene que hacer investigación para cargarla de significado, y es decir, validar con datos reales de que no está sesgada y contaminada a partir de su interpretación, que muchas veces pasa así, y es, este es el cliente porque el CEO lo dijo así y porque él es experto en su cliente, entonces no se le puede debatir. No, ahí tiene que haber investigación para uno empezar a refinar esa protopersona para que evolucione a lo que se denomina una persona o un sujeto de diseño dentro de lo que vendría siendo la investigación de experiencia de usuario. Cuando ya tenemos ese sujeto de diseño, de ahí podemos empezar a encontrar tipologías de usuario. Y uno dice, aquí resulta que personas que tienen una fundación pueden usar la aplicación que quiero hacer. Resulta que personas o jóvenes voluntarios que quieren unirse a causas sociales
y quieren rescatar animales de calle, también podrían usar la aplicación. Resulta que alguien que quiera adoptar también podría usar la aplicación. Entonces empiezan a nacer segmentos o tipologías de personas. Y a partir de allí, tienes que seguir investigando, mantienes permanente investigando porque entraríamos a profundizar un poco más en, bueno, cuáles son los jobs to be done o las tareas que cada una de esas tipologías busca resolver porque no todos van a tener la misma aproximación al mismo producto. El producto debería poder ser en la capacidad de atender a la fundación, de atender al voluntario, de atender al que quiere adoptar y por tanto no va a ser el mismo Customer Journey Map o el mismo User Flow que todos van a transitar, por más que la aplicación sea la misma. Entonces ahí ya empezamos a meternos en terrenos ya de investigación, de UX, de otros elementos. Y ahí lo que debería pasar, o sea, me imagino que es escoger una tipología de usuario, sobre todo al principio, porque si tengo distintas tipologías, me imagino que inmediatamente después voy a tener distintos canales de adquisición para cada una de esas tipologías de usuarios. Entonces, si no tengo Ujú. los recursos, ya sea en persona, habilidades, tiempo, no hay cómo atender a todo. Exacto, ya la vamos cogiendo. Así es correcto. Y potencialmente van a ser diferentes roadmaps para el mismo producto. Entonces, la capacidad instalada de atender todo el tiempo no te va a dar. Claro, y ahí surge el problema, ya. ¿Cuál de estas tipologías escojo? ¿Cuál es el que más se acerca? Pero ahí me imagino, va a depender de la investigación que yo haya realizado al principio y quizás como con quién me siento más, no sé, cuál es más fácil a la que yo llegue, al tipo de persona que yo llegue, no sé. Y ahí mi pregunta es, para escoger una tipología de usuario en específico, ¿cómo hago esa decisión? Porque voy a tener, no sé, en el ejemplo que tú diste hace un tiempo, o sea, hace unos minutos, estoy lanzando una startup de cuidado de perros, de animales. Y en esos animales, digamos que vamos a tener al que es el dueño de un perro, al que es el dueño de un gato, al que es el dueño de una vaca u otro tipo de animal que no es ni perro ni gato. Y esos son mis tres tipologías. ¿Cómo yo escojo entre ellas? O sea, ¿cómo ahí es como que me la juego, como que apuesto por una de ellas o uno va encontrando o hay ciertas metodologías para decir, ya, este es el que tenga una mayor probabilidad de éxito para mi producto en esta etapa de la vida de mi empresa? Pero mira que quiero responderte tal vez con dos ejemplos que nos van a permitir tener conocimiento o contenido para que las personas de la audiencia vayan y profundicen en esto. Entonces, por un lado estaría la serie de Uber, la serie de Pumped, y por otro lado la serie de Bumble, de Swipe, que se llama, ambas series que ya están disponibles también en diferentes plataformas. Parezco haciendo publicidad, pero no. Es más que todo porque las series van a ilustrar muy bien esa conversación que hemos tenido. Es, ¿Son por un series lado, de Netflix? Así es. no todas están en Netflix. No. La de Bumble está en Disney Plus y la de Uber está en otra plataforma que no recuerdo ahora su nombre, entonces toca buscarla Te en la voy a alguna pedir página, después. Te la voy a en pedir alguna página. después. Sí, pero ambas van a ejemplificar mucho esa conversación de go-to-market, así que es genial que quien nos está escuchando vaya y empiece a verlas, si no las ha visto ya, claramente. Pero mira, para responder a la pregunta, entonces, Uber, por ejemplo. Uber tenía que atender a dos tipos de clientes porque ahí entramos en un concepto que son los efectos de red. Para que Uber tuviera sentido, necesitaba tener conductores, personas que tuvieran un carro disponible para ponerlo a disposición de la plataforma, pero tenía que tener pasajeros. Entonces, ahí es ahí donde tú empiezas a identificar, bueno, cuál es el producto que estoy desarrollando, qué problema busca resolver y cuáles son las partes que necesito construir para que eso se materialice. Si Uber únicamente hubiera pensado en pensar, por ejemplo, necesito pasajeros solamente se encarga en buscar pasajeros, no tendría ningún sentido porque yo como pasajero, ¿para qué voy a usar una aplicación donde no tengo vehículos? Entonces, es ahí donde justamente en la serie es maravillosa la forma como lo ilustran y es, tienes que tener a alguien que esté únicamente haciendo scouting de conductores para que cuando ya
llegue alguien y descargue la aplicación y pida una carrera, un trayecto, haya carros disponibles. Entonces, ahí pasan dos cosas al tiempo, deben estar sucediendo paralelamente. Caso de Bumble, en la serie ejemplifica muy bien cómo la chica que hizo Go to Market, que fue la cofundadora, que esta cofundadora fue la que luego, bueno, perdón, me equivoqué porque la serie es de Bumble, pero cuentan los inicios de Tinder. La primera parte de la serie es la historia de Tinder, porque la chica que funda Bumble estuvo en Tinder. Entonces, ella muestra cómo hizo para adquirir que hubieran chicos. Ella fue a una universidad a buscar precisamente chicas, a capturar chicas, porque si no hay chicas en una aplicación de citas, pues los hombres no van a estar ahí, pero ella muestra cómo por el otro lado fue a buscar chicos también que se descargan la aplicación, porque pues si no, no sucedía el match. Entonces, es ahí donde, ¿cuál es tu producto? ¿Qué problema busca resolver? Y eso te empieza a dar norte de, pues, o el go-to-market es paralelo para dos segmentos de públicos diferentes. Y ahí básicamente uno tiene que irse como por el segmento que más te haga sentido también. Y, y ahí después escojo el ICP, que sería dentro de las palancas la parte de la segmentación. Sería como lo primero que uno ve dentro de los 6 puntos que tú nos comentaste. Y después ya escogido ese ICP, voy y realizo una propuesta de valor para ese segmento en específico, para poder después, con ese ICP y propuesta de valor, escoger los canales de adquisición adecuados. Y ahí, Ajá. y ahí vamos con los primeros 3 puntos. Así es como lo armas tú. Sí, maravilloso. Y quiero que podemos seguir exprimiendo mucho más el ejemplo de Uber. Entonces, sigamos. Entonces, digamos que ya tenemos un segmento que son conductores. Entonces, la propuesta de valor de Uber realmente son dos propuestas de valor. Una propuesta de valor para el que es conductor, porque tú no me puedes decir a mí, descarga Uber porque vas a poder movilizarte de un punto A a un punto B, cuando yo soy el dueño del carro. Yo no necesito, yo necesito trasladarme, yo necesito generar ingresos con este carro que lo tengo en horas muertas. Entonces, la propuesta de valor para el conductor es genera ingresos con tu vehículo. No, ojo, estoy generando, no, no sé, pero Sí. es hipotéticamente. Genera ingresos con tu vehículo, genera ingresos extra con el tiempo muerto que tienes tu carro ahí guardado. Entonces, es la propuesta de valor hacia el conductor. Pero Uber desde una propuesta de valor hacia Manuel, donde es movilízate por la ciudad mucho más conveniente que un taxi. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a buscar propuestas de valor, son mensajes muy diferentes, por más que el producto como tal se llame Uber, y esos canales de adquisición también son diferentes, porque puede que los canales de adquisición de conseguir conductores sea irme a los parques donde están las personas paradas buscando qué hacer, conductores sin trabajo y quienes necesitan un trayecto pueden estar en la zona corporativa de la ciudad. Voy para la zona bancaria, donde están las personas que trabajan en bancos y necesitan moverse de un lugar a otro. Canales de adquisición también van a ser diferentes para cada segmento. Así poco a poco se va construyendo el go-to-market. Sí, y tu competencia también es diferente, porque estaba pensando con este mismo ejemplo de Uber, la competencia para el ICP de usuarios, los que son los otros taxis, o los colectivos, autos en sí, pero para las personas que trabajan, al final es el mercado laboral, las otras empresas que están colocando ofertas laborales y al final Uber tiene que convencerlos de que no vayáis a trabajar para allá, ocupa tu auto, que ya lo tienes invertido y ahí, no sé, tienes libertad de horario, te vamos a pagar tanto, ocupas una inversión que ya tienes y todo lo que pueden haberle ofrecido en la propuesta de valor que ahí viene. Mm. Son competencias distintas, es todo distinto a medida que uno lo va armando, es algo totalmente diferente y eso, no sé, en tu experiencia, ¿cuánto, cuánto de eso implica en el éxito futuro de la empresa, de las empresas que tú hayas visto? Porque, por ejemplo, eh, si uno escoge bien el ICP, normalmente, o, o tú las empresas que hayas visto que escogen bien el ICP, después realizan una buena propuesta de valor y escogen unos buenos canales de adquisición de clientes, eso al final llega a que, o se traduce en que encuentren, por ejemplo, Product Market Fit antes que otras empresas, o
o después igual pasan un montón de cosas que puedan hacer que eso igual se caiga. Buena pregunta y creo que podemos seguir por el ejemplo de Uber. Tenemos para seguir materializándolo y ahí en la misma serie empiezan a ejemplificar precisamente que nace Uber. Entonces uno pensará, no, pegué primero. Como pegué primero, tengo mi posición en el mercado asegurada, me va a comer. Entonces uno empieza a mirar y aquí entramos en un concepto que puede ser el TAM Samsung, el tamaño del mercado. Ignacio y Manuel dicen, no, si sacamos Uber ahora nos vamos a comer todo el mercado del transporte entre pasajeros, no sé qué, pensaríamos eso. Pero en la serie ejemplifica muy bien cuando nace la competencia de Uber, que es Lyft, y empiezan a perder conductores. Entonces los conductores dejan de querer manejar para Uber y empiezan a manejar para Lyft o empiezan a manejar algunos conductores para las dos. Y hoy, en el momento que nos encontramos, pues ya sabemos que está Didi, está Cabify, están otras aplicaciones. Entonces, constantemente tú tienes que estar buscando cuál es aquí entraría el concepto del MOAT, que es como cuál es tus barreras de entrada, cuál es tu propuesta única de valor diferencial versus Cabify, Didi y las otras plataformas de transporte que hay. Ahorita están las de carpooling, que es comparte el carro, ser más consciente del medio ambiente. Entonces el product market fit, tanto con el go to market, nunca se, no es una meta, nunca se llega a él. Tienes que estar constantemente buscándolo. Y tú has visto que una empresa que haya encontrado el ICP, que haya encontrado y haya comenzado a traccionar e incluso llegado a ese product market fit, haya tenido que devolverse por estos cambios de mercado y encontrar otro ICP totalmente distinto, o en general ya cuando llegas a ese product market fit como que te mantienes más o menos siempre con un ICP fijo. De hecho, hay algunas compañías que empiezan justamente, y ojo, aquí no estoy tan seguro, puede que esté diciendo algo que no tenga sentido, pero si no estoy mal, siguiendo el ejemplo de Uber y esas aplicaciones de transporte, de movilidad, Cabify empezó a nicharse. Creo que ya Cabify ha empezado a coger más fácil un segmento más como corporativo, como empresarial, como de transporte, en ese tipo de segmento, porque muchas veces las compañías, las startups, pues sí se dan cuenta que no, ¿para qué voy a seguir compitiendo en ese océano rojo que ya está más que todo canibalizado, que ya hay mucho competidor y tienen que hacer el concepto de pivotaje o iteración? Y es, pues ya mi tecnología satisface una necesidad, hacia qué, hacia dónde me puedo mover, como quien dice, pero para que no me genere un giro total de mi negocio, a dónde me pueda nichar y empiezan a nacer productos de nicho dentro del mismo segmento de movilidad. Pero sí, sí, claro, y sucede en las compañías. Cuando uno ya dice, no, ese mercado ya no va a seguir luchando por pelearme usuarios, mejor busco un segmento que esté más virgen, ese océano de oportunidad, y ahí me gano mi terreno, como quien dice. Oye, y ahí justo aprovechando que me hablaste como de esas oportunidades que van surgiendo a medida que va avanzando los mercados, viene el concepto de IA, que es uno de los puntos que está generando más oportunidades hoy y de donde más se está creciendo. Entonces, ¿cómo mezclamos o cómo la IA está afectando todos estos pilares del go-to-market o el go-to-market en general? Digamos que para cada uno de, de las 6 partes, hay muchas plataformas que hoy han nacido para, como que dice, potenciar las capacidades del Grow to Market. Si habláramos de la primera parte, que es la segmentación, hoy hay disponible muchas plataformas con inteligencia artificial que nos permiten, como quien dice, agilizar la forma en la que hacemos investigación. Por ponerte un ejemplo, Deep Research, las capacidades de Deep Research que nos ofrece tal vez Perplexity o ChatGPT nos permiten llegar a una investigación. No digo que reemplace la investigación, pero nos agilice, nos potencia un poco las capacidades de investigar información, hacer un poco de discovery de secundario, de fuentes secundarias. Entonces, ahí entra la IA. Hay otras capacidades de IA que nos permiten, mientras hacemos conversaciones como tú y yo estamos aquí, pues grabar esta llamada y convertir eso y extraer de aquí los dolores. Entonces, para cada capa de go-to-market han nacido diferentes inteligencias artificiales que nos ayudan justamente a eso. Hay otras inteligencias artificiales
por ejemplo, en el tema de lead generation, cuando estamos hablando de adquisición de usuarios, que nos permite generar contenidos que atraigan a ese ICP específico. Entonces, es ahí donde uno empieza también a crear ese stack tecnológico de IA en función de tu go-to-market y de maximizar precisamente los resultados de tu estrategia. ¿Cuáles son las plataformas que tú más utilizas hoy de IA? Hoy tengo, si hablamos de investigación, por ejemplo, uso Perplexity, es una de ellas, ChatGPT, ambas las uso para investigación, uso otras para grabarlas, para cuando tengo entrevistas con mis usuarios, poder grabar y extraer información. Una de ellas se llama Creeps y Cluely. Cluely me permiten también como procesar las entrevistas y me transcriben todo y de ahí yo ya puedo convertir eso en dolores. Para creación de contenido uso Notebook LLM, que también me permite condensar mucha información y convertirla en múltiples formatos de contenido. Uso Napkit también para convertir textos en infografías y en recursos. Entonces, digamos que olvido un poco el listado de todas las que tengo en mi propio playbook o stack, pero sin duda cada quien tiene que probar las suyas, mejor dicho. No, pero con esas tenemos varias, porque Perplexity, Napkin, esa es súper buena. De hecho, ha evolucionado bastante y cada vez hace mejores. Esa es la de que hace diagramas, ¿cierto? Como dibujos que uno después puede compartir. No, es súper buena esa. Y bueno, un poco ya hemos hablado de todo lo que es go-to-market, de, bueno, de los 6 pilares, de los principales problemas que van enfocados en escoger mucho, o sea, muchos ICP, querer ir a todos o querer tener todos los canales de adquisición. Pero si tú ahora ya tuvieras que recomendarle a alguien como pasos específicos a seguir para poder entrar en el mundo y aplicar go-to-market de forma un poco más estratégica, ¿cuáles serían esos pasos que tú le darías? Bueno, ya si la persona ya busca como quien dice sí, la profesión o adquirir O ya conocimientos, sí, dime. por ejemplo, ya sea un founder que está aplicando, que quiere ya incorporarlo, o alguien que está en producto y quiera pasar no solo pasar a hacer el ciclo completo, no solo Discovery y Delivery, sino que también pensar en go-to-market general. Claro, sin duda para cualquiera de los dos segmentos precisamente que vendrían siendo mis ICP, le recomendaría que ingrese a la comunidad porque precisamente esa es mi área de especialidad. Ahí ya he creado todo un ecosistema de contenidos vinculados a eso, a acompañar a una persona para formarse en especialista, como quien dice, en go-to-market. Y ahí está también todos los otros canales de adquisición, que son mis canales de adquisición, donde está en Substack. Tengo muchos artículos disponibles sobre estos temas y YouTube precisamente también tengo ya algunas entrevistas con otros profesionales donde hablo de estos temas. Entonces, le diría, remítase a interfaz de producto, que ahí ya tiene algo bastante para que se entretenga. Sí, no, de hecho tú tienes, bueno, tú también haces podcast y tienes entrevistas y ahí pueden ir profundizando y todo. Entonces, bueno, mira, Manu, ya llevamos 1 hora conversando y realmente a mí se me pasó volando. Como tú dijiste en algún momento cuando hablaste de marketing, dijiste que si nos metíamos en marketing podemos estar 4 horas hablando y así podemos estar hablando eternamente de go-to-market, growth, marketing, pero me gustaría quedarme con esto y quizás hacerte una última pregunta que iría relacionada justamente a los canales de adquisición, porque Ok. ya escogimos la ICP, escogimos una propuesta de valor, dimos los ejemplos con Uber, pero después ya me toca salir a probar, o sea, ya testeé, ya vi que existía el dolor, quizás hice un par de entrevistas, pero digo ahora, ya, tengo que salir a probar. Y hay un montón de cosas, puedo colocarme a hacer contenido para hacer inbound, puedo colocar dinero en una plataforma, ya sea Meta, Google, YouTube. ¿Cómo escojo? Sobre todo como yo soy más tipo founder que me gusta lanzar proyectos y todo, siempre no pienso tanto desde el área del corporativo, yo tiendo a pensar más desde el área del que está lanzando productos, pero ¿cómo escojo?
eso, ¿cómo digo? Aquí está mi cliente y voy a ir y voy a colocar mi esfuerzo acá. Sobre todo cuando pueden ser que tu cliente esté en uno o dos lugares distintos. Esas respuestas las encuentras cuando haces un discovery correcto, porque es ahí en esa etapa de investigación que precisamente tienes la capacidad de entablar una conversación con tu cliente potencial y tú mismo preguntarle, venga, ¿usted dónde mantiene? ¿Usted qué contenido consume? ¿Usted dónde dedica tiempo para informarse? ¿Usted qué hace en su día? Y ahí obtienes casi que todas las señales para tú luego, cuando hagas una estrategia de adquisición, estar en el lugar correcto. Si la persona te dice, no, yo suelo todos los domingos leer el periódico sagradamente y tus clientes te dicen eso en entrevistas, pues seguramente tú no vas a ir a buscarlos en TikTok. Pues tú más fácil dices, voy a pagar una pauta en primera página en un periódico. Los canales de Oye, adquisición nacen de una investigación correcta. ¿y cómo? Última, esta sí que es la última, que como te dije, me van surgiendo preguntas. eh, Estoy haciendo pero previo a la entrevista, ¿cómo yo incentivo a alguien que me quiera realizar una entrevista? Como más allá de incentivos monetarios, ¿cómo digo, convenzo a Manu, por ejemplo, que quiera venir y dedicarle una hora de su tiempo a darme feedback? Porque al final, si yo te pido una entrevista, casi que yo te estoy solo como extrayendo valor. ¿Cómo convenzo a 10, no sé, 5, 10, 15 personas que me dediquen ese tiempo? ¿Tienes alguna estrategia para hacer eso? Claro que sí, ahí estaríamos metiéndonos en todo lo que vendría siendo UX Researcher, y eso nos daría para otro podcast, porque sí existen mecanismos de atracción, de adquisición de usuarios, lo que se llamaría recolección de la muestra. Cuando tú vas a hacer esa recolección de esa muestra de, bueno, ¿a quién voy a entrevistar? Tú determinas quién cumple el perfil según los criterios de aceptación de tu producto. Entonces, digamos que el caso de Uber tú dices, bueno, ¿quién cumple el perfil para yo tener una conversación con esa persona? Entonces, seguramente tú conocerás a algún primo, tío, conocido, vecino o desconocido que tú digas, esa persona tiene un carro que le invirtió un dinero y no lo está usando y podría monetizarlo. ¿Qué tal si yo le pregunto, hey, vecino, ¿usted me permitiría a mí 15 minutos de su tiempo? No, primero, uno no empieza primero pidiéndole casi una hora, ¿no? ¿Usted me permitiría conversar con usted un poco quiero entender el problema que existe en la movilidad o el problema o quiero, porque estoy creando algo, tengo una idea en mi cabeza asociada a cómo generar ingresos con su carro. ¿Será que usted me permite hablar con usted? Porque yo quiero saber, porque creo que le puedo ayudar a que usted genere plata con su vehículo. Creo que esa persona posiblemente te va a decir, me interesa, quiero hablar, cuénteme a ver qué tiene en mente. Y así es que uno va reclutando sus primeros usuarios a partir del entendimiento del dolor. Si tú le hablas a la persona con su dolor, estoy seguro que te va a dar una entrevista de 15 minutos. Y eso creo que es clave, pero ahí surge también todos esos miedos que uno tiene que quitarse de exponerse a hablar con la gente, con las personas, salir como de donde uno esté construyendo, ya sea en un corporativo o ya sea en tu garage, salir de ahí y exponerte a los usuarios que son al final los que te van a dar todas las respuestas. Entonces, podríamos resumir todo en eso, como pregúntale al usuario que te van a dar todas las respuestas. No asumas, nunca se puede asumir que yo ya conozco a mi usuario, que puede ser un error que muchas veces se encuentra en las startups. El CEO dice, no hay que hacer entrevistas porque yo conozco muy bien quiénes son mis usuarios. No, no es cierto. Claro, nunca asumir nada. Oye, Manu, muchas gracias por esta entrevista, este podcast. En realidad me gustó muchísimo, aprendí mucho. ¿Y dónde te podemos encontrar? Perfecto, pueden encontrarme en todas las redes sociales como @interfaz de producto, pero si ya me quieren agregar a nivel personal en LinkedIn, aparezco con Manuel Alejandro Osorio Solano en LinkedIn. Ya, genial. Entonces ahí, bueno, si tienen dudas sobre go-to-market, producto, UX, que te escriban. Y si alguien quiere cambiar de carrera, que te También. escriba y también ahí tú lo puedes ayudar con eso. Oye, Manu, muchas gracias. Fue realmente una hora en la cual aprendí bastante. Espero que los que estén escuchando también aprendan muchísimo. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Así que muchas gracias, Manu. Chao, chao.